Testimonio es un relato o una declaración realizada por un testigo, un superviviente o una persona en cuyo criterio se confía. La palabra testimonio proviene del latín testimonium y deriva de la palabra latina testis, que es testigo, por lo que puede entenderse como el relato de un testigo. Los testimonios, ¿sí?, dentro de la parte jurídica, hablando en este asunto, son muy importantes porque sirven para dar fe ante un jurado o un juez que las cosas que están siendo evaluadas en ese momento ocurrieron de verdad, de hecho y en verdad, y no de otra forma, salvo como el testigo, el que lo vivió, el que lo presenció, lo está contando, al menos desde su óptica. Y esto brinda información importante para poder esclarecer la verdad. Y quedémonos un momento con este pensamiento, no solamente en el ámbito general, sino en el ámbito jurídico de lo que significa dar un testimonio y ser un testigo. Estos testimonios suelen hacerse bajo juramento, es decir, que están teniendo el compromiso de contar la verdad y nada más que la verdad. Cuando estuvimos haciendo algunas de las clases de bautismo para poder comprender y ver si cuajaba esta cuestión de que ellos quieran y puedan bautizarse, lo que les decíamos es que pudieran ellos escribir su testimonio, ¿sí? Y que como ellos son testigos de algo que ocurrió en sus vidas, que lo pueden hacer fraccionado en 3 partes. Un antes, un durante y un después. Antes, durante y después ¿de qué? Antes, durante y después de Cristo, de que Cristo llegó a la vida de ellos. Es hablar del antes, cómo eran ellos antes de aceptar a Jesús en sus vidas, cuáles eran las características que tenían de repente de una persona capaz que mentía, capaz que era iracunda, no sé, capaz que ocurrían cosas antes de conocer a Jesús. Después, el otro relato es contar la experiencia de la conversión, contar cómo fue que ellos aceptaron a Jesús en su corazón, cómo les llegó el mensaje del Evangelio, qué día fue, capaz que hasta recuerdan la hora, el momento, que fue en un campamento, que fue en una reunión de la iglesia, no sé, alguien que le contó de Jesús. Eso también, ese momento, qué fue lo que sintieron cuando entendieron de que Jesús estaba en sus vidas. Y después finalizamos compartiendo nuestro testimonio, el testimonio de ellos que lo tienen que escribir, diciendo cómo es mi vida ahora que soy cristiano, mi vida después de aceptar a Jesús. Capaz que es lo que mencionábamos antes, que capaz que mentíamos, capaz que éramos negligentes en algo, capaz que eso cambió. Y empezamos, por ejemplo, si antes éramos tremendamente boca sucia, bueno, Jesús dice de que todo lo que sale de nuestra boca habla de lo que es nuestro corazón. Entonces dijimos, bueno, vamos a frenar un poco con las malas palabras y empezamos a pedirle a Dios que nos cambie y se está logrando en esa lucha. Hay victoria en todo eso. Y bueno, y así con un montón de cosas, ¿no? Esto es el testimonio y esto es ser testigo también. Lo que les acabo de contar no es para nada revolucionario, lo podemos ver mucho en internet, este tipo de fragmentar lo que es el testimonio, pero no es nada nuevo ni siquiera para internet, porque en realidad esto ya está plasmado en la Biblia y ya los discípulos de Jesús lo contaban de esta forma. Particularmente vamos a estar viendo el testimonio del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Con ellos, con aquellos que quieren bautizarse, hemos visto en el capítulo 22 del libro de Hechos cuál era la conversión, el testimonio de Pablo, pero hoy lo vamos a ver desde otro capítulo. Miren, les voy a contar un poco cómo es el libro de los Hechos, ¿sí? Que fue escrito por Lucas, por cierto, la gran mayoría coincide en eso. Llega el Espíritu Santo, ¿sí? Mora en los creyentes, Jesús se va con la promesa de que está viniendo ya, y la iglesia comienza la predicación en toda su comunidad, pero así como comienza la predicación del Evangelio, comienza la persecución, eso quise decir. Los discípulos fueron testigos en este momento en Jerusalén, ¿sí? Así que predicación y persecución eran casi que sinónimos.
Más adelante muere el primer testigo de Cristo por contar su testimonio y dar práctica de su fe, que fue Esteban. La palabra igualmente se seguía extendiendo y seguía habiendo persecución también. Pero ahora se extendieron un poquito más allá. Se fueron a Judea y Samaria. Esto es fuera de Jerusalén, ¿no? Es como que cada vez nos vamos extendiendo. Y en medio de todos estos hechos se convierte el apóstol Pablo. Entonces recibe enseñanzas e instrucciones directas de Jesús. También se rodea de una comunidad de cristianos que le enseñan y que le ayudan a crecer. Y años más tarde, junto con Bernabé, comienza su primer viaje misionero. Queriendo ser testigo, ya no en Jerusalén, ni en Judea, ni Samaria, sino hasta los confines de la tierra, hasta que Dios les dé aliento para seguir adelante compartiendo las buenas nuevas de Jesús. Y luego, con esto en mente, hizo un segundo viaje misionero y luego hizo un tercer viaje misionero hasta que finalmente Pablo es arrestado. 1000 peripecias pasó en todos estos viajes, que no es el momento hoy de poder nombrarlos, pero lo cierto es que en ningún momento se rindió y siguió dando las buenas nuevas de Jesús a como dé lugar. Bajo cualquier circunstancia él siguió adelante. Y en este final del tercer viaje misionero, como les decía, Pablo fue arrestado. ¿Y de qué lo acusaban? Porque para ser arrestado lo tenían que haber acusado de algo, ¿verdad? Lo acusaban de ser una plaga social, porque ellos, los judíos, entendían de que él hacía sedición, es decir, conflicto y división entre los judíos, revueltas. Lo acusaban de eso, aunque no era así. Y bueno, y después por profanar el templo, porque claro, él hablaba de Jesús en el templo y ¡guau! Eso era blasfemia. Entonces allí Pablo testifica, en ese momento que fue arrestado, ante las autoridades del concilio de Jerusalén. Esto lo podemos ver en Hechos 22. Pero no terminó bien la cosa. A Pablo lo lincharon al punto de que casi muere, si no es por los soldados romanos, porque como él nació en Tarso, él era también de ciudadanía romana, entonces como que lo protegieron ahí un poco. Si no fuera por eso estaba muerto. En realidad Dios no lo quería muerto todavía. Así que le salvaron de la muerte en ese momento, y como no sabían cómo enjuiciarlo, porque era notorio que era una cuestión religiosa y no tanto política ni de revuelta, el tribuno de Jerusalén decidió transferir el caso de Pablo al gobernador Félix, que era el gobernador de turno y que se encontraba en Cesarea. Así que fueron hasta donde estaba Félix en Cesarea. Félix era el gobernador de Judea. Les voy a contar un poco de Félix para que entiendan a lo que se enfrentaba Pablo, ¿no? Para entonces Félix llevaba 10 años en este puesto público, conocía muy bien la región, conocía muy bien la religión judía, no solamente era astuto, inteligente para la maldad, era también tirano. De hecho, se cree que mandó matar a uno de los sumos sacerdotes que se opuso a su liderazgo. Durante 2 años hizo caso omiso a los reclamos de Pablo para poder decir, bueno, quiero que tomen mi caso. 2 años estuvo preso Pablo. Ahí vemos muchas de sus cartas también escritas. Y Félix, la verdad que no tenía interés en resolver su caso, así que si vivía o moría en la cárcel daba igual. Pero hubo cambio de gobierno. Como todo, en los cambios de gobierno pasan cosas. Y como nuevo gobernador teníamos a Festo. Acá, como hubo un nuevo cambio de gobierno, pidieron los religiosos judíos de que por favor tomaran de vuelta el caso de Pablo y que lo llevaran para Jerusalén, porque lo querían enjuiciar con las cuestiones religiosas suyas. Para ellos era muy importante, todos los fariseos estaban atrás de esto. Y Festo, que no era como Félix, era un mejor gobernador que Félix, dijo, ¿por qué es tan importante Pablo para esta gente? Así que no aceptó eso de que Pablo fuera a Jerusalén, sino de que quiso entrevistarlo de alguna manera. También Festo tuvo que lidiar con mucha corrupción y con muchos escándalos que había dejado Félix. Y ante toda esta revuelta, Pablo es llamado ante Festo, donde nuevamente
compartió de su testimonio en Hechos 25. Y entonces Festo dijo, yo no veo nada malo en este hombre, ni contra el orden de Roma, ni contra la ley de Dios. Así que luego de escucharlo, se hizo evidente de que los fariseos tenían algo contra él de índole religioso. Festo le propuso a Pablo regresar a Jerusalén, pero él dijo que no. Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Apeló al César. César era, obviamente, el que regía en Roma en su plenitud y era la máxima autoridad. Y como él era romano, entonces podía apelar al César. ¿Por qué hizo eso Pablo? Si tan siquiera le hubiera dicho, sí, me voy a Jerusalén, o no sé, me quedo acá, y capaz que era librado de todo lo que estaba padeciendo. Pero él sabía que su propósito estaba allá en Roma. Así que Pablo no aceptó y apeló al César. Y el único problema que tenía Festo era que para poder presentarlo delante del César, tenía que escribir un sumario de toda la negligencia y todas las cosas horribles que había hecho Pablo, por lo cual debería ser encarcelado, pero no tenía que escribir. No había forma de poder hacer un sumario así. Además, los descargos que había hecho Pablo no tenía nada que ver con alguien corrupto o revoltoso, como lo habían muchos en esa época. O cuestión que pasó, que en medio de todo esto, aparece otro gobernador que estaba por encima, en realidad, de Festo, que era el rey Agripa. Justo venían de paseo a saludar a Festo, capaz que por la asunción de su gobierno y demás, y vino con su hermana Berenice. Berenice era la hermana de una que estaba casada con Félix. Estaba todo ahí en el gobierno, estaban todos los parientes, los amigos, estaban todos. Ambos eran hijas de Herodes Agripa. Berenice se casó con otro Herodes, que era el tío de Agripa, era el hermano de Agripa, perdón, o sea que era su tío, se casó con su tío. Que para ese momento el tema del parentesco entre sobrina y tío podía darse entre los romanos. Bueno, y cuando el tío murió, se acercó ¿a quién? A su hermano Agripa II. Pero no se acercó en calidad de hermanita. En realidad se entiende de que hubo una relación incestuosa ahí también, con quien se cree que, bueno, que mantuvo una relación así, y que de esta forma Agripa lo que quería él era asegurarse el reino. Por su parte, Agripa era judío. Bueno, no era un judío del linaje de David, era más bien de otro linaje, era descendiente de Esaú, pero era judío igual. Y era también, como les dije, el rey Agripa era conocido como el rey Agripa II. ¿Y por qué digo esto? Porque viene de los linajes de los Herodes. ¿Sabían quiénes eran los demás Herodes, verdad? Me imagino que lo tienen bien presente en la Biblia esto. Miren, el fundador de la dinastía de los Herodes era Herodes el Grande. ¿Y qué fue lo que hizo? Según los datos históricos de la Biblia, la matanza de niños tremendamente inocentes, solo por no querer tener competencia bajo un liderazgo, un reinado, un gobierno posible, y en este caso quiso matar a Jesús. Este fue el que causó la gran masacre de los niños. Y su hijo fue Herodes Antipas, era un tetrarca, ¿sí?, de Galilea. ¿Y qué fue lo que hizo este buen hombre? Decapitó a Juan el Bautista. Y seguimos, tenemos al nieto de Herodes el Grande, que fue Agripa I, y que mató nada más y nada menos que a Jacobo, el hermano de Juan, a espada. El bisnieto de Herodes el Grande, que fue Agripa II, es el que aparece en este relato, y que también ya vemos qué clase de persona era. O sea, linda familia, ¿eh? Nada que envidiar. Como vemos, en este tiempo Pablo tenía que ir ante estas personas. Y lo que vamos a ver ahora es cómo Pablo da su testimonio, como lo vamos a ver ahora en el capítulo 26 del libro de los Hechos. De nuevo, se abre una oportunidad espectacular para Pablo, porque Jesús le había prometido en Hechos 9, le dijo a Ananías, ve, porque él,
Pablo es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Jesús estaba cumpliendo su promesa y estuvo ante los gentiles, que era lo peor de lo peor para los judíos, y ante las autoridades. Pablo no paraba. Al César iba a llegar. Así que bueno, esta audiencia que se llevó a cabo, porque recordemos que Festo le pidió, en este caso a Agripa, ver qué hacer, cómo proceder en este caso. La audiencia que tuvo Pablo no iba a ser un asunto privado, se hizo público. Y bueno, y es aquí donde vamos a escuchar el relato de Hechos 26. Capítulo 26. Entonces Agripa le dijo a Pablo: ¿tienes permiso para hablar en tu defensa? Así que Pablo, haciendo una seña con la mano, comenzó su defensa. Me considero afortunado, rey Agripa, de que sea usted quien oye hoy mi defensa en contra de todas estas acusaciones que han hecho los líderes judíos. Porque sé que usted es un experto en costumbres y controversias judías. Ahora, por favor, escúcheme con paciencia. Como bien saben los líderes judíos, desde mi temprana infancia recibí una completa capacitación judía entre mi propia gente y también en Jerusalén. Ellos saben, si quisieran admitirlo, que he sido miembro de los fariseos, la secta más estricta de nuestra religión. Ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios les hizo a nuestros antepasados. De hecho, esta es la razón por la cual las 12 tribus de Israel adoran a Dios con celo, día y noche, y participan de la misma esperanza que yo tengo. Aún así, Su Majestad, ellos me acusan por tener esta esperanza. ¿Por qué les parece increíble a todos ustedes que Dios pueda resucitar a los muertos? Yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. Muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Crudo el pasado de Pablo, ¿eh? Aquí vimos el antes de Pablo. Vemos claramente, ¿no?, cómo el testimonio personal es una herramienta poderosísima para ilustrar lo que es la transformación de Dios en la vida de las personas que realmente se entregan a Él. Y cuando se comparte la historia, como lo hizo Pablo en este caso, el énfasis siempre fue en Cristo, siempre fue en su gracia, en el poder de Dios en su vida y no en Él mismo. Y bueno, y esto es una característica de un buen testimonio. Es algo, son nuestros dichos que reflejan al Evangelio de Cristo en acción. Es el Evangelio de Cristo en acción en nuestras vidas. En este caso, Pablo relató, como les dije, como vimos ahora, su pasado. Y mencionaba que él, desde joven, era un prominente estudioso de la ley y que era discípulo del renombrado Gamaliel, y que como fariseo pertenecía a un grupo selecto y conocido por ser estrictos en querer dar cumplimiento a la ley, también con su falta de empatía. Jesús los describió en Mateo 23:3 como aquellos que dicen y no hacen a los fariseos. Y esta rigidez religiosa se vio claramente en la vida de Pablo. Antes de su conversión, él mismo admite en estos versículos 9 y 10, lo voy a volver a leer: yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. Él
siempre creyó estar sirviendo a Dios en su mente, pero en realidad lo que hacía era una y otra vez, reiteradas veces, oponerse al propósito de Dios. La persecución que Pablo hizo para con los pobres cristianos de la época fue intensa, extensa y extrema. Él los encarcelaba. Si fuera quedaba en eso, está todo bien, entre comillas, pero él apoyó también sentencias de muerte. Forzó a muchos a blasfemar, a renegar de su fe. Claro, nosotros decimos, ay, qué poco cristiano, sí, pero hay que estar en los zapatos de esa gente que estaba siendo torturada, tratando de sobrevivir a la agonía que tenían. Y todo esto lo extendió no solamente en el ámbito judío, sino más allá de las fronteras, más allá de Jerusalén. Sin saberlo, Pablo estaba resistiendo una y otra vez al propósito de Dios, al propósito divino, a los planes divinos que tenía en Jesús. Y luego Pablo continúa su relato, ahora hablando de su conversión. Hemos visto el antes y ahora vamos a ver el momento de la conversión de Pablo, el momento de su transformación. Esto es del verso 12 al 18. Cierto día yo me dirigí a Damasco para cumplir esa misión, respaldado por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba en camino, una luz del cielo, más intensa que el sol, brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro. Y yo te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará un lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Esta es la transformación de Pablo. El relato de la conversión de Pablo daba lujos de detalles, porque realmente fue impactante para él, que cuando iba en camino a Damasco, vio la intervención divina en su vida, y en esta narración Pablo comparte unos detalles únicos de su encuentro que en los otros testimonios que él dio no se contradicen obviamente, pero da algunos matices más, algo más de información. La voz celestial habló en hebreo, ¿sí? Esto le añade un toque personal al encuentro porque habló en su idioma. Cristo utilizó una metáfora: es duro dar coces contra el aguijón, dice en la mayoría de las versiones, pero lo cierto es que significa, por eso la traducción dice acá, no vayas contra mi voluntad. Era una expresión que se utilizaba, bueno, para ilustrar un poco los bueyes, cómo iban andando, y que si se resistían tenían un mecanismo que le pinchaba el anca del animal. Entonces eso era básicamente la ilustración de que es duro dar coces contra el aguijón. Es como una y otra vez te estás pinchando y no te estás dando cuenta que vas contra mí. Por eso dice: ¿seguís avanzando sin hacer mi voluntad? Esta es la metáfora del aguijón. Acá habla de la resistencia de Pablo a la divinidad de Jesús. Y todos los acompañantes de Pablo, otra de las cosas que menciona es que también cayeron al suelo. Y esto da la magnitud del evento, nos muestra la magnitud del evento.
pleno mediodía, una luz que lo dejó ciego por varios días, pero que también otros pudieron observarlo. Este encuentro marcó un antes y un después en Pablo. ¿Y qué vemos acá? Que de perseguidor pasó a ser perseguido, que de oponente pasó a ser defensor del Evangelio. Es drástico el cambio de Pablo, realmente es drástico. Él los mandaba a ejecutar, él los perseguía, los hacía blasfemar, como hemos visto, pero ahora él se convierte en uno de ellos. Cuando toda su vida se dedicó a algo que ahora entendía que no era lo correcto, hay que ser valiente y hay que ser humilde para entender de que nos hemos equivocado por años al haber renegado de la voluntad de Dios para con nosotros. Él tuvo coraje. Y Cristo le encomendó una doble misión: ser ministro, es decir, proclamar el Evangelio, el mensaje de salvación, las buenas nuevas que Jesús trajo para la humanidad, y ser testigo. Esto es dar fe en su vida de lo que está hablando, de la vida transformadora de Cristo en él. Y la misión de Pablo realmente era profunda, ¿sí? Y que es básicamente lo que todos tenemos como comisión también, que es abrir los ojos espirituales de los incrédulos. Y era una tarea que implicaba muchas cosas. Por un lado, iluminar a las mentes que estaban cegadas por el pecado, revelar la verdad del Evangelio a quienes estaban en oscuridad espiritual y guiar a las personas para pasar de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, que es real, la libertad en Cristo. Es poderosa la obra de Dios en las vidas que se entregan a Él, como Pablo. Él es ministro y testigo del poder de Dios en la vida de las personas. Y también, como vemos, Él tiene esa comisión, esa misión de que de forma universal se comparta el Evangelio, que está destinado tanto a judíos como a gentiles, a todos. ¿Cuál fue entonces la respuesta de Pablo al llamado de Dios? ¿Cómo fue el después de Pablo? ¿Sí? Teníamos el antes, el durante y ahora el después. Lo vamos a ver en los versos 19 al 23. Por lo tanto, rey Agripa, obedecí esa visión del cielo. Primero les prediqué a los de Damasco, luego en Jerusalén y por toda Judea, y también a los gentiles, que todos tienen que arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y demostrar que han cambiado por medio de las cosas buenas que hacen. Unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Yo no enseño nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería: que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Brillante la respuesta de Pablo al llamado de Dios. Brillante. Brillante las declaraciones que dio también. Digo brillante porque realmente su vida empezó a brillar, pasó de las tinieblas a la luz y no había forma de negarlo, no había forma de no verlo. Él era un testigo fiel de la obra de Dios en su vida. ¿Y qué hizo? Obviamente, aceptó el llamado de Jesús y empezó a obrar. Empezó a hacer lo que tenía que hacer. Y en este caso era ir a Damasco, compartir el Evangelio y seguir, como lo habíamos leído, ¿no? en Hechos 9. Y Pablo en este momento estaba confiado del obrar del Espíritu Santo en la vida de todos los que le estaban escuchando, incluyendo a Agripa y a Festo y a Berenice y a todos los que estaban allí.
porque él, en su discurso, alegando su inocencia, les compartió el Evangelio. ¿Qué fue lo que dijo? Que el Mesías sufriría y que sería el primero en resucitar de los muertos, y de esta forma anunciaría a la luz de Dios tanto a judíos como a gentiles por igual. Habló de Cristo, habló de lo que es la base de la fe de todo cristiano, que es que Jesús todavía sigue vivo y va a volver por su pueblo. Es brillante lo que él estaba haciendo. Él les estaba hablando de Cristo mismo, no solo obrando en su vida, no solamente mostrando su inocencia, sino dejándolos en jaque a ellos, porque una vez más, ellos sabían, como judío que era Agripa, sabía de lo que estaba hablando, sabía de lo que los profetas hablaban, sabía de que todos los judíos estaban esperando al Mesías y estaba viendo de que Cristo cumplía con todas las condiciones. Entonces, Pablo explica que lo que predica, por consiguiente, era consistente con el mensaje que daba Moisés y los profetas que en algún momento habían hecho. Ya en el Antiguo Testamento se había profetizado que el Cristo debía de padecer y que resucitaría. Pablo hizo una excelente conexión entre lo que él ya sabía y lo que ahora estaba viendo, y entonces los puso en jaque. ¿Cómo reaccionó Festo y Agripa ante lo que escucharon? Ante el testimonio de Pablo y ante este nuevo mensaje de salvación que estaban ellos escuchando. Vamos a verlo en los versos 24 al 32. De repente, Festo gritó: «Pablo, estás loco. Tanto estudio te ha llevado a la locura». No estoy loco, excelentísimo Festo. Lo que digo es la pura verdad. Y el rey Agripa sabe de estas cosas. Yo hablo con atrevimiento porque estoy seguro de que todos estos acontecimientos le son familiares, pues no se hicieron en un rincón. Rey Agripa, ¿usted les cree a los profetas? Yo sé que sí. Agripa lo interrumpió. ¿Acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Sea en poco tiempo o en mucho, le pido a Dios en oración que tanto usted como todos los presentes en este lugar lleguen a ser como yo, excepto por estas cadenas. Entonces, el rey, el gobernador, Berenice y todos los demás se pusieron de pie y se retiraron. Mientras salían, hablaron del tema y acordaron: «Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte o la cárcel». Y Agripa le dijo a Festo: «Podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César». ¡Wow! Estas reacciones fueron varias, fueron diversas. Capaz que no era lo mejor que hubiéramos deseado, como Pablo mismo oraba, que fueran como él, salvo por las cadenas que tenía. Él tenía la verdadera libertad. No eran las cadenas la que les negaba la libertad, sino el hecho de no creer en Cristo, porque creer en Cristo es lo que da verdadera libertad. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Cuáles fueron las reacciones? Festo, por ejemplo, reaccionó con incredulidad. ¡Estás loco, Pablo! Leer mucho y estudiar mucho te está volviendo cucú. Acusó a Pablo de estar loco. Pero esta es una respuesta que ya estaba dada en otro pasaje, ¿no? Porque el Evangelio es locura para aquellos que lo escuchan y que en realidad están cegados por voluntad propia, ¿no? Era de esperarse de que Festo entendiera esto. Además, él ya estaba viviendo una vida, si bien era mejor que Félix, como habíamos visto, no era muy limpia, que digamos. Cuestión de que Festo lo tildó de loco y reaccionó con incredulidad. Agripa, ¿qué dijo Agripa? El rey mostró una respuesta un poco más compleja. Aunque algunas versiones parece de que diga por poco me persuades, el griego, aunque es un poco complejo de entenderlo en esta parte especial del texto, lo que quiere decir es que vos creés que
con este discursito que vos me diste ahora, con este corto tiempo que vos me estás hablando, yo me voy a hacer como vos, cristiano. No va por ahí. Ese es el tono de lo que se está diciendo en esta parte del texto. Algunos también hablan como si Agripa hablara con ironía, que puede ser, pero lo cierto es que menciona esto, ¿no? Que acaso por poco, hablándome vos ahora y alegando todo lo que estás alegando, ¿crees que yo me voy a convertir entonces al cristianismo? Estás equivocado, Pablo. La respuesta de Pablo a ambos, en realidad, es también muy interesante porque muestra mucha pasión por compartir el Evangelio y su deseo de que todos experimenten esta vida transformada que él vivía. Y el episodio finalmente concluye con una paradoja, ¿no? Festo y Agripa y todos los que estaban ahí, Berenice y el séquito, reconocían en realidad de que Pablo era inocente, que no tenían de qué acusarlo en realidad, pero que no lo liberaban debido a su apelación al César. En realidad acá se estaban lavando las manos porque César todavía no sabía de que él iba a ir para allá. Si hubieran querido lo hubieran librado, pero no tenían ganas, así que bueno, que vaya al César y que el César se encargue. Esta situación es muy parecida a la que vivió Jesús también en su momento, porque las autoridades reconocieron su inocencia, pero también se lavaron las manos. En última instancia, también este pasaje nos muestra de que independientemente de las personas, Dios cumple con el propósito de sus hijos. Independientemente de las circunstancias, aquellos que se entregan a Él por completo, Dios cumple con sus promesas, porque la misión de Pablo era llevar el Evangelio a Roma, ¿no? ¿Y a dónde va entonces? A Roma. ¿Quién está esperándolo allí? El César y todas las personas. Entonces Pablo va a Roma no por su encarcelamiento, sino porque Dios lo quiere allí. Para ir redondeando, podemos decir entonces que a través de todo este texto, que es riquísimo, créanme que hay un montón de cosas para decir, pero el tiempo también es tirano, como lo fue Félix, y tenemos que acotar mucha información, pero quiero quedarme con esto, quiero que podamos reflexionar en esto. Pablo compartió su testimonio, ¿sí? Las buenas nuevas que Jesús trajo a todos, judíos y gentiles. Pablo fue un ministro fiel y un testigo fiel de Jesús. La pregunta del millón es, ¿has sido vos un ministro y un testigo fiel del Evangelio de Jesús? ¿Has sido la muestra de la obra de Jesús en tu vida? ¿Tu vida ha sido transformada? ¿Aprovechás cada momento en el que te encontrás, sea lindo o feo, para compartir las buenas nuevas de Jesús? ¿El mensaje del Evangelio? ¿O te estás resistiendo al mensaje del Evangelio una y otra vez como Festo y Agripa? ¿Te estás resistiendo al mensaje de Dios para tu vida? Capaz que en una de esas sí aceptaste a Jesús en tu corazón una vez, pero luego tu vida no se corresponde con la obra de Cristo. No hubo transformación. Dijiste que sí, asentiste, dijiste que sí al creer en ese momento particular, pero lo negás con tu vida. ¿Qué dice Juan 1:12? Porque a todos los que le recibieron, un pasado puntual, en el momento de la conversión, a los que creen en su nombre, esto es un presente continuo, es el día a día. Ellos son llamados hijos de Dios. Esas son las condiciones para ser un hijo de Dios. Haber creído y creer en tu día a día. Miren, quizás algunos escuchen por primera vez el Evangelio, el mensaje de salvación. Algunos necesitan reconocer hoy que sí hicieron una profesión de fe algún día y dijeron que sí, Jesús, yo soy cristiano, amén. Pero en realidad están siendo negligentes con la vida cristiana. No se apropiaron de la fe cristiana en el día a día. Y quizás algunos sí son creyentes, lo aceptaron y llevan una vida transformada, pero
entienden a través de este texto que la pasión por el Evangelio ha caducado un poquito. La pasión y la fidelidad que Pablo tiene por querer seguir los propósitos de Dios en su vida, capaz que no es lo que se condice con mi vida hoy. Capaz que lo que pasa hoy es que Dios te está confrontando. Como sea, la palabra de Dios es viva y eficaz y va a obrar en el corazón de todos los que están escuchando esta porción de la palabra, porque no es solamente un testimonio, sino también las buenas nuevas y el mensaje de salvación para todos. Quisiera terminar con una oración para que, si hay quienes no han aceptado a Jesús en su corazón, en su vida, hoy es un buen día para hacerlo. ¿Por qué esperar más? ¿Por qué ser como Festo y Agripa, que tildaron como loco a Pablo? Si ya tenemos todas las evidencias de que Jesús es el Cristo, de que hoy vive y que vendrá por su pueblo. Y si nos arrepentimos de nuestra forma de vida, de nuestros pecados, y buscamos seguirle, entonces seremos hechos hijos de Dios. Y la verdadera libertad que vamos a experimentar está allí, en Cristo, en Él. Todo se trata de Cristo, todo se reduce a Él. Quizás tu vida es muy fluctuante. Bueno, es hora de enderezarte, porque Dios tiene el poder para cambiar a un Pablo. No va a poder con nosotros. Que la pasión de Dios fluya en nosotros, que realmente tengamos no esa frialdad de los fariseos que vivían de forma religiosa, sino esa compasión de ver a las personas que están perdidas y de querer de alguna forma u otra llevarles el mensaje de salvación a ellos también. El Evangelio es para todos, ¿eh? El Evangelio es para el bueno y el malo también. Y qué bueno es que el malo se convierta como Pablo lo fue en su momento, porque va a dejar de hacerse daño y dejar de hacer daño a los demás. Y qué mejor que en las manos de Dios va a ser el bien y de bendición para otros. Creer en Cristo es lo más. Seguirlo es lo mejor que todos podemos hacer. ¿En qué calidad estás vos? ¿En qué lugar estás vos hoy? Dios, te doy muchísimas gracias por permitirnos escuchar el testimonio de Pablo, no solamente alegando su inocencia, sino realmente viendo en su vida que es innegable que hubo un antes y un después de Cristo, y que todo esto fue y se dio por haber creído en Jesús, que Él es la verdad, que Él es la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Pablo se arrepintió. Dios quiera que aquellos que aún no han aceptado a Jesús en su corazón hoy se arrepientan de su manera de vivir, de sus pecados, y que puedan encontrar en Cristo salvación. Ayúdanos a aquellos que en algún momento hemos creído, pero quizás con nuestra vida lo negamos. Creemos, decimos que somos cristianos, pero vivimos hasta como ateos. Señor, por favor, si esto es un sacudón para nosotros, entonces que lo tomemos, que no seamos indiferentes a tu palabra, que reflexionemos en ella y que pongamos manos a la obra. Y Señor, hablando de poner manos en la obra, ayúdanos a ser personas con pasión por compartir de Jesús en cada lugar, en cada momento, pero que no se base solamente en las obras milagrosas en nuestra vida, sino que realmente sea Jesús en medio de todo esto. Que sea el creer en Cristo la salida y la libertad y la vida para aquellos que aún no lo entienden así. Dejamos esta palabra en tus manos para que cale hondo en nuestro corazón, porque tu palabra es viva y eficaz para todos aquellos que la escuchan. En el nombre de Jesús. Amén.